Pero bueno, este miércoles se viene una nueva charla en la sede de Copelectric. Vamos a tener la visita del periodista y escritor Daniel Balmaceda. Muy buenos días, Daniel. Hola, buen día, un gusto saludarlos. Buen día, Balmaceda, aquí en la mesa de trabajo, Beto Busecki, quien lo presentó, Ezequiel García. ¿Cómo está el tiempo en Buenos Aires? ¿Está en Buenos Aires usted ahora? Sí, estoy en Buenos Aires. Amaneció un poco gris, Ajá. pero ya empieza a asomar un poco el sol. Tuvimos días bastante primaverales últimamente, y creo que el frío ya se va despidiendo. Bueno, acá en Olavarría estamos exactamente igual. Bueno, usted llega en el marco del ciclo de charlas y conferencias 90º aniversario, organizado por Copelectric, llega a Olavarría con el fin de brindar a la comunidad de Olavarría un espacio de enriquecimiento cultural. Esto va a ser el miércoles, pasado mañana, ¿no? Miércoles 12 de septiembre. Llega a Olavarría, usted es periodista, escritor, para brindar una conferencia sobre la comida en la historia de la República Argentina, basada en su último libro. ¿Cómo se llama su libro? ¿Se llama así? Exacto, ese es el título del libro el último libro que publiqué, y la charla por la que fui invitado por Copelectric tiene que ver con un montón de platos que conocemos mucho, pero que justamente no forman parte del menú de los tiempos de la Revolución de Mayo. Por lo tanto, vamos a hacer un recorrido para entender qué se comía hace 200 años, cuáles eran las comidas típicas, también destrabar algunos mitos respecto de aquellas comidas, y después ir avanzando para entender de qué manera la inmigración generó un cambio importante en las mesas de las familias argentinas. ¿Hay alguna conexión entre los temas de la comida y algunas decisiones históricas que se han tomado a través del tiempo? Específicamente no, pero sí, por supuesto, muchos de los temas o de las figuras de la historia argentina están relacionados con la comida, sea porque tuvieron alguna incidencia en la alimentación de la población, o directamente porque eran algunos gourmet, y si no, buenos consumidores de comida, y que entonces podemos conocerle un poco más los gustos. Así vamos a descubrir que en general hace 200 años el almuerzo era mucho más importante que la cena, que la comida final de la noche era muy liviana, que prácticamente comenzaban los horarios de almuerzo a eso de las 11 de la mañana porque se había desayunado muy temprano, y también vamos a detectar algunas curiosidades, como por ejemplo las dificultades que tenía San Martín para alimentarse por sus problemas de salud, ciertos gustos que tenían algunos de estos próceres, como que Rosas era un asador muy bien, muy diestro, calificado por los que toman sus asados, y también entender de qué manera se comía en los asados antes, que tampoco se parece tanto, o mejor dicho, no es el sistema de parrilla que nosotros solemos tener en nuestras casas. Eso es algo muy, muy posterior. Y bueno, justamente es una vinculación de temas de la historia, de momentos históricos, como por ejemplo la época del cruce de los Andes, con la alimentación los platos de la mesa de aquellos tiempos. Está bueno esto. ¿Qué comía? ¿Cuál era la comida que San Martín le daba a sus soldados en el cruce de los Andes? Bueno, lo que comían era el charqui, por supuesto. Claro, carne seca. Una carne seca al sol, por supuesto con sal, una carne que justamente a nosotros nos llamaría mucho la atención por la cantidad, por el fuerte gusto de la sal. En Brasil se come mucho todavía lo que ellos llaman, se llama actualmente carne al sol, precisamente ese es el nombre. La carne al sol, exactamente. Bueno, era lo habitual en una época en la que no había forma de mantener refrigerada la carne. De hecho, era justamente el desecho
del animal, porque el cuero se podía vender, el cebo se podía vender, pero la carne se descomponía, por lo tanto no había manera de preservarla, y eso significaba que era lo de menor valor en el animal. Entonces alguien, si quería comer carne, era algo que sobraba en aquel tiempo. Balmaceda, ¿qué cortes se ponían, qué cortes se utilizaban para hacer carne al sol? ¿O carne seca? En general se tomaban los laterales, el costillar se utilizaba más para comer en el momento, así que tenemos que pensar sobre todo en los muslos, en el lomo, ¿no? Y en lo que, bueno, también denominamos nosotros vacío. Yo digo, bueno, me parece que esto también, usted está contando así, queda un poquito soslayado, pero es parte de la historia, las vaquerías, una cosa que aprendimos en la escuela primaria y en los primeros años de la escuela secundaria. Las grandes matanzas de 30.000, 40.000 animales solamente para utilizar el cuero. Qué fenómeno, ¿no? El cuero y el cebo. El cuero y el cebo. Y la grasa para hacer velas, y a tal punto que uno podía llegar a estar andando por la calle y se cruzaba una vaca y la podía matar para comer una parte de ella y después, por supuesto... Y el resto tirarlo. Y el resto tirarlo, pero sobre todo lo preocupante era, o lo ilegal, era quedarse con el cuero o justamente con la grasa. Así que los saladeros eran de mucha importancia en aquel tiempo, que vendrían a ser los frigoríficos de nuestra época, y también las vaquerías, por el gran negocio que existía con lo que podríamos decir, esas exportaciones, ¿no? Nosotros vendíamos ese cuero y recibíamos los productos, luego los productos manufacturados. ¿En qué tiene el dato preciso de que en qué momento cambian los usos y costumbres? Es decir, ¿a partir de qué época comienza la industria frigorífica en la Argentina y se puede conservar la carne? A partir de que un francés que se llamaba Atelier en la década de 1860 comenzó a trabajar en la producción. Después de la batalla de Caseros, 8 años después de la batalla de Caseros. Después, después, digamos que un poquito más también, porque fue más a fines de la década del 60. Bueno, apareció el primer buque frigorífico que, si bien la carne que transportó desde Europa a la Argentina no era una carne de mucha calidad, se logró el principal objetivo, que era que se conservara. Y entonces a partir de allí se generó un nuevo gran negocio. Pero aclaro que mi charla no va por el lado de las políticas alimentarias o los negocios de los frigoríficos, sino de la mesa argentina y cómo se fue conformando y qué desechó en el camino y qué fue incorporando. Félix Luna, en Yo Soy Roca, cuenta una anécdota que usted por supuesto la conoce, de dónde nació el revuelto gramajo, que también es parte de una comida tan rica que nos gusta tanto hoy, que es la papa cocinada con huevo babé, es decir, no cocido del todo. Dicen que Roca se lo pedía precisamente al sargento Gramajo, que era su ayudante estando en campaña. No había muchas posibilidades para hacer una comida sofisticada, entonces bueno, el sargento Gramajo, usted me corrige si digo lo correcto, le hacía un revuelto de papa y huevo, con el huevo no sazonado totalmente, con el huevo babé, cuestión que le gustaba mucho a Roca. Es más o menos así, ¿no? Esa es la historia que cuenta Félix Luna, pero él mismo se encargó de aclarar. La verdad es que muchas veces de este tema hemos hablado con él. Ajá. De aclarar que esa es una licencia literaria que se tomó por las cuestiones de novela, de los aspectos de novela que tenía. La libertad que se tomó. Don Falucho se sentía un poco molesto porque decía: escribí todo un libro sobre Roca, es el libro más vendido de historia. Y todo el mundo se acuerda de eso. Y lo único que me preguntan es sobre el revuelto de Gramajo. El coronel Gramajo, que era el edecán y amigo personal de Roca, no tuvo que ver realmente con el invento, sino un descendiente posterior, no de su rama, pero un Gramajo posterior que se llamaba Arturo,
muchos años después de la muerte de Roca y de León Artemio. Roberto Gramajo es mucho más cercano en el tiempo, pero como don Félix hizo contó esa pequeña historia, dándose una licencia, y tratándose de un libro que se vendió tanto, quedó marcado y ni él pudo luchar contra su propio invento. Bueno, interesante, ¿no? Sí, a mí de ese libro me quedó en realidad una cosa muy, muy linda, y es que no sé si es de Roca o es de Sarmiento, en una entrevista que tienen, cuando Roca se le presenta a Sarmiento y le dice yo soy Roca, con arrogancia, surge un poco la palabra, una frase que me gustó mucho, y es cuando todos están equivocados, todos tienen la razón. Pero bueno, vamos a hablar de su charla. Va a ser el día miércoles, vamos a ver la hora. A las 19. A las 19, va a haber mucha gente interesada en escucharlo con seguridad, ¿eh? Bueno, me tocó hace algunos años estar en la apertura de una de las ferias del libro, así que fue una noche maravillosa. Espero que también tengamos buen tiempo y que podamos entretenernos un poco a través de estas pequeñas historias de un tema en que todos tenemos algo que opinar, o por lo menos que conocer, por el tema de que nos alimentamos y saboreamos algunas comidas más que otras. ¿Tiene un espíritu gourmet? Sí, por supuesto. Sin definirme como cocinero, soy más consumidor, buen consumidor, pero he descubierto que es muy apasionante entender de dónde nos han llegado, de dónde ha llegado el pancho, los panchos, los choripanes, cuándo arribaron los ñoquis, cómo fue la transformación de la pizza, bueno, todas esas cosas. Bueno, cosas muy lindas, muy interesantes. Que pueden llegar a ser atractivas para los que participan de la charla. Bueno, vamos a estar ahí en su charla el miércoles 12, pasado mañana, a las 7 de la tarde, en Cope Electric. Lo esperamos con gusto, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Les mando un abrazo. Adiós. No, un abrazo muy grande para usted. Muchas gracias. Que siga bien. Adiós. Adiós. Gracias. Así dialogábamos con Daniel Balmaceda, escritor, periodista, historiador, que va a estar visitando nuestra ciudad el miércoles 12 de septiembre a las 19 horas en el Salón Rivadavia. En la presentación de uno de sus libros va a estar hablando de las comidas típicas que se comían desde 1800 en adelante.